Bien, mis queridos hermanos, pues nuevamente bienvenidos. Pues vamos a tocar un tema muy interesante, un tema de esos que no son muy usuales abordar, pero ¿saben ustedes el poder que tiene un no? Estas dos letras, pero que pueden encerrar muchas cosas y que en realidad también nos puede llevar a grandes escenarios, a grandes momentos, pero que también eh, pueden tener ciertos, eh, puede ser un obstáculo para nuestra existencia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. O sea, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder que tiene un no? Bien, comencemos entonces. Vamos a ver por lo menos unos cuatro o cinco aspectos de lo que representa un no. En primer lugar, un no me pone límites. Y en realidad lo que pasa es de que nosotros no podemos pasar por la vida haciendo mal uso de nuestra libertad. Entonces, cuando nosotros vemos, por poner un ejemplo, cuando vemos una señal de tránsito donde dice no estacionar, pues ese es un espacio que nosotros pues ya sabemos de que no está permitido hacerlo, pero está antepuesto un no. O sea, yo no me puedo parquear donde me plazca. Deberé tener el lugar destinado para ello. Los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos podemos notar que del quinto al décimo, todos comienzan con un no. Hay personas que creen que esas son prohibiciones. Simplemente, mis queridos hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los 10 mandamientos son rutas o señales de vida. Claro, o sea, si somos pues así tan cerrados o tan pragmáticos de que, como ahí comienza con un no, pues entonces es una prohibición. Mis queridos hermanos y hermanas, los 10 mandamientos, del quinto al décimo, comienzan con un no porque son un límite para nuestra libertad. ¿Por qué? O sea, yo puedo hacer lo que me plazca, entre comillas, pero ya dirá el apóstol Pablo, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Entonces, esos 5 últimos mandamientos nos van a decir no. ¿Por qué? Porque ciertamente, aunque yo puedo hacerlo, pero está atentando contra la dignidad, estoy atentando contra la caridad y estoy atentando contra el amor hacia mi prójimo. Entonces, un no me va a poner un límite. Claro está, hay personas que pues les importa muy poco eso y bueno, pasan atropellando a los demás con tal pues de eh, cumplir con sus fines, seguir con la ambición, seguir con todos esos planes que no están conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, un no sí tiene un poder, porque cuando tenemos una prohibición, también puede hacer que ese no nos esté resguardando de un peligro. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un letrero de no pasar porque es zona de derrumbes o zona de deslaves, definitivamente ese no está poniendo en resguardo nuestra integridad. Bien, ese es el primero. El segundo, un no me desafía. Entonces aquí ya
desde otra dimensión esta palabra tan corta. Por ejemplo, si alguien nos dice, tú nunca, ahí va implícito un no, tú nunca lo lograrás. Tú no lo sabes hacer. Y posiblemente solo llevamos el primer intento, ¿verdad? O si alguien nos dice, tú no lo sabes hacer. Tú no lo lograrás. Eso nos pueden decir personas del exterior, pero puede hacer que también nosotros nos autoimpongamos ese no. Pero entonces, ahora, cuando alguien nos dice, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, ese no en realidad nos tiene que desafiar. En primer lugar, para demostrarnos a nosotros mismos de que sí podemos hacerlo, de que tal vez necesitamos un poco de más tiempo, sí, de que necesitamos un poco más de herramientas, sí, por supuesto, ¿ya? Entonces, ese no a mí me debe desafiar, porque cuando yo no le doy crédito a ese no lo lograrás o a ese nunca podrás, eso me debe llevar a investigar, a estudiar, a buscar alternativas y demostrarme a mí mismo que lo que las otras personas me están diciendo no es así. Y aunque pues ya quedaría en un segundo o tercer plano, pues demostrarle a los demás que realmente pues sí lo hemos logrado. Entonces ahí ya llevamos dos. O sea, uno nos pone límites. En segundo lugar, un no me va a desafiar. Antes de continuar, los juegos de video han tenido mucho éxito. ¿Y saben por qué? Porque están diseñados para perder. Y entonces cuando, o sea, el juego al principio, bueno, a mí me gustaron mucho los juegos de video y por eso yo puedo hablar con un poco de solvencia. ¿Cómo comienza un juego? Por lo menos nos da 3 vidas. Pero cuando ya se nos ha agotado la última vida, ese no, ese game over que sale, ese no como quien dice, no, no puede ser, no puede ser. Y volvemos a pachar para que nos vuelva a dar otras 3 vidas. Tal vez vamos progresando en algunos niveles, pero mientras más vamos avanzando, más difícil se pone. Y entonces, ahí el problema es de que ese no que me está dando el juego de video me desafía. Y es por eso de que vemos personas, pues, que permanecen muchísimo tiempo frente a una pantalla, pues ante ese desafío del no que les está dando el juego. Y así sucede muchas veces en la vida diaria. Vean, la vida tiene muchos desafíos, muchos desafíos. La vida tiene muchos no, muchos. Y nosotros en realidad debemos afrontar esos no de la vida, pues con la fuerza de Dios porque sabemos de que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. O sea, en realidad nosotros pues Dios nos ha provisto de todas las capacidades para poder sacar adelante cualquier desafío pues que se nos vaya presentando en la vida. Las personas con discapacidad o con habilidades especiales pues son un claro ejemplo, ¿verdad?, de ello, que a pesar de su padecimiento todos los días salen adelante. Aquí, por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos, pues hay una persona que tiene
pues un problema en una pierna, se agencia de un palo de escoba, que es lo que tiene como muleta, pero trabaja como jardinero. Y entonces, o sea, el no de la vida para este hermano nuestro lo ha desafiado, pero ha logrado salir adelante porque no se muere de hambre, ¿ya? Y eso es lo que realmente, pues, es digno de que nosotros lo mencionemos y que también, pues, lo tengamos como ejemplo. Mis queridos hermanos, un no nos desafía. Ahora, también, en tercer lugar, un no me previene de situaciones que están en contra de mis valores o intereses. Por ejemplo, cuando vamos al Génesis, o sea, cuando vamos al Génesis, el Señor le dice a Adán y a Eva, ustedes pueden comer de todo, de todos los frutos que hay en el Edén, salvo o menos de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces, eh, ese no que Dios nos está dando, nos previene. O sea, nos resguarda de la muerte, nos resguarda de situaciones que pueden traer consigo sufrimiento y dolor. Y en este tercer punto es donde encontramos a personas que les cuesta decir no, a pesar de que la propuesta que están recibiendo está en contra de sus valores o de sus intereses. O sea, son personas que no tienen la autoconfianza, eh, cómo está la autoestima, o hay cierta inestabilidad en el orden emocional, pero les cuesta decir no. Y cuando yo soy una persona que me cuesta decir no, claro, si lo vemos desde el otro lado de la moneda, es porque soy una persona complaciente. Y el tener este tipo de actitudes, pues puede ser que es porque temo perder una amistad, temo quedarme solo, temo gozar del rechazo de mucha gente, eh, o aún eh, pues por ser una persona que accede, puedo perder mi libertad porque puede hacer que esté cometiendo un delito. Entonces, ese no que yo puedo decir simplemente es porque no quiero o porque no puedo, simplemente. Entonces, en este tercer punto yo les diría a mis queridos hermanos y hermanas, no tengamos miedo de decir no. Y Jesús también lo dijo, ¿verdad? Que tu sí, a través del apóstol Pablo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Así de sencillo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No tengamos miedo de decir no. No tengamos miedo de decir, perdonen, hoy no. Ante la propuesta de un aparente amigo que nos dice, pues tomate un trago o ingerí este polvito, esta pastilla, uno tiene la capacidad de decir no. Sí, pero que no sé qué, o sea, por temor a la burla, por temor a la crítica, es de que nosotros accedemos. Pero yo les diría, no importa que nos critiquen o no importa que nos marginen. ¿Por qué? Porque simplemente está también en riesgo nuestra libertad, nuestra salud, nuestra seguridad. Recordemos mis hermanos de que todo comienza con la primera vez. Un grave caminar en el alcohol, en las drogas o en cualquier otro tipo de adicciones comienza con la primera vez. Entonces nosotros no podemos arriesgarnos, aún por muy que atractivo que sea para nosotros, pues nosotros tenemos esa capacidad de decir no.
Pues si vamos al libro de Génesis capítulo 3, pues ahí dice que el pecado era agradable a la vista, tenía buen sabor y producía placer. O sea, el enemigo, que el Señor lo reprenda, pues también va a utilizar argucias, ¿verdad? Para que también nosotros nos apartemos de la presencia de Dios y perdamos la gracia. Aún la salvación puede estar en riesgo, está en riesgo la vida eterna. Entonces, simplemente, hermanos, hermanas, con la fuerza del Espíritu Santo, poder decir no ante situaciones que están en contra de nuestros valores o de nuestros intereses. ¿Ya? Bien, pero ahora también veamos, o sea, los primeros tres no vienen siendo como la parte positiva. ¿Estamos de acuerdo? Es la parte positiva. Pero también hay un no que me puede estancar o me puede anular. Entonces, cuando, cuando yo mismo, cuando yo mismo me autoimpongo, perdón por usar tanta, tal vez estoy utilizando mal la gramática, pero yo sé que usted me entiende. Pero cuando yo mismo me autoimpongo un no, automáticamente como que le estoy cediendo la oportunidad a otra persona. Date la oportunidad de demostrar que sí puedes, pero demuéstrate a ti mismo que sí puedes. Yo sé que al principio podremos sentir cierto temor, como quien dice, ¿será que lo lograré? Pero tú no lo vas a saber si no das el primer paso. No lo vas a saber si en realidad, eh, pues, como te decía anteriormente, no investigas, no ves manuales, etcétera. Pero ese no que puede estancarnos sí tiene mucho que ver con todo lo que se nos inculcó desde la niñez. Aún se pueden unir los no en nuestro desarrollo de la adolescencia, de nuestra primera juventud o de nuestra adultez. Entonces, nosotros mismos nos podemos imponer un no, no quiero. Pero no es un no quiero porque esté atentando contra mis valores. No, simplemente porque tengo miedo de quedar mal con los demás. Es que esto es lo que marca. Entonces aquí ya es otro punto de vista. No lo hago porque no quiero que se burlen de mí. No lo hago porque no quiero que me critiquen. O me visto de tal manera o me presento de tal manera o hago las cosas de tal manera por quedar bien con los demás. Entonces me estoy negando a mis propios gustos, a lo que realmente me identifica. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, estamos viendo cómo un no tiene un poder grandísimo. Yo podría añadir, un no que tiene un gran poder es el no que le damos al pecado. ¿Ya? Que realmente nosotros ya sabemos, o sea, como personas pues ya grandes, pues con un grado de madurez, nosotros ya sabemos qué es bueno, qué es malo, qué honra a Dios y qué no, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues precisamente por eso, estamos llamados a decirle no al pecado, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, pero un sí al Señor, un sí a la vida, un sí a todo aquello que realmente nos edifique, sea provechoso para nosotros, ¿ya? Entonces, aquí es donde verdaderamente volvemos a notar, como les decía, de que un no tiene un poder que nosotros a veces desconocemos. Ahora es bien importante también no confundir el no con el
negativismo. Y por eso es de que yo toqué este último no como ese no que me estanca, ¿sí? Como ese no que me anula. ¿Por qué? Porque para todo digo no. Entonces fíjense que el negativismo es un comportamiento de rechazo y oposición a las solicitudes e incitaciones de otras personas, ¿verdad? Ese es un negativismo pasivo, pero también eh, o realizar lo contrario de lo que se me pide. Ese es un negativismo activo. O sea, me dijeron poné, ¿qué? El mantel color verde, pero yo puse el amarillo. Esa es una parte del negativismo. Puede confundirse, puede confundirse o puede relacionarse con la negligencia. Igualmente con el abandono, el descuido, la dejadez, la holgazanería, imagínense ustedes, la vagancia, la pereza, el desgano, la inapetencia, el desinterés. Todo esto tiene que ver con el negativismo, imagínense ustedes. O sea, recuérdense que el sufijo ismo significa exageración, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes, y pues esto sí yo creo que ya es un pecado, porque tendría que ver pues con el pecado capital de la pereza, la desidia, la negligencia. O sea, a mí me dicen, ponete aquí, pero yo me pongo acá y qué, ¿verdad? Entonces, ese es parte del negativismo. Hermanos, si hay algo que no nos deja progresar como personas, es cuando nosotros nos dejamos llevar por ese negativismo. Entiendo que pueda ser por muchas razones, ¿ya? Porque le perdiste sentido a la vida, ¿ya? Porque pues tal vez te han tocado situaciones que te han marcado y que en realidad pues ya no tienes nada que esperar de la vida. Pero ahora yo te digo, mi querido hermano y hermana que me estás escuchando, ya no seamos negativistas. Por el contrario, Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón solamente viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, realmente cuando Jesús viene a reinar en nuestro corazón, cuando Él comienza a reactivar todo eso bueno que hay dentro de nosotros y nos empieza a mostrar lo bella que es la vida, ese negativismo va desapareciendo. Aún a veces también ese negativismo surge cuando la enfermedad es muy fuerte y los medicamentos pues hacen muy poco efecto o ningún efecto. Aún así, porque el negativismo es un enemigo de la esperanza. No te resignes, no renuncies. Al contrario, digámosle sí a Jesús y que Él venga a, a llenarnos con su amor, con la fuerza del Espíritu Santo, de tal manera que nosotros, a pesar de que la dificultad sea muy fuerte, nosotros podamos decir, yo todo lo puedo en Él. Fíjese que la traducción Dios habla hoy me encanta, ¿cómo se llama? Filipenses 4:13, porque es la única versión que dice, a todo puedo hacerle frente en aquel que me sostiene. Me gustó muchísimo, porque todas las demás traducciones pues nos dirán, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí, en relación al tema que estamos tratando, dice, a todo puedo hacerle frente. Y entonces, o sea, a todo puedo hacerle frente significa que no hay nada. O sea, y Jesús lo dijo, todo es posible para el que cree. Todo es posible. O sea que ahí no aparece un no, sino que todo es posible para el que cree.
para el que titubea no. Entonces, hermanos, si bien es cierto, el no tiene un poder que definitivamente nos va a ayudar para que nosotros podamos vivir de una manera tranquila y sosegada, pero también hay un no que pueda estar en nosotros y que nos estanca y que nos puede llevar al negativismo, pero eso no viene solo. Tenemos que estar conscientes de que eso tiene que ver algo que nosotros tenemos que ir descubriendo. Yo ya solo les di algo, pues por ejemplo algún daño en la niñez, ¿verdad? O alguien que nosotros consideramos una persona muy importante para nosotros y que nos dijo en algún momento, nunca lo vas a lograr, no puedes hacerlo, eres una persona inútil. Entonces todo eso nos lo creímos y se vino a conformar como nuestro sistema de creencias, como parte de nuestro sistema de creencias. Así que hermano, yo te invito también a que le digamos sí a Jesús, porque ese no que nos estanca o que nos anula también puede manifestarse como el pesimismo. Entonces, eh, ese pesimismo, ¿a qué nos lleva? Imagínense ustedes, ante un acontecimiento podemos decir, ya me lo esperaba. Sí, ya me lo sospechaba. No, esto no va a salir bien. No, ya no. O sea, pierdo totalmente la esperanza. Vuelvo a repetir, una actitud pesimista es, hay algo en el fondo. O sea, eso no viene solo, ¿ya? Pero, pero, hoy el Señor nos abre a la esperanza. Por eso quise poner de fondo, pues, esta palomita, ¿verdad? Las palomitas son libres, las palomitas van, mire, van y vienen y buscan, y buscan su resguardo cuando ya cae la noche y ahí están. Pero también recuérdense que la palomita representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a convertir toda tristeza en alegría, ese negativismo, ese pesimismo, y lo convierte como quien dice, sí, hoy me duele, pero ya va a pasar, puedo seguir adelante. Pues podré tener algún problema económico, sí, hoy lo tengo, pero el Señor nos dice en el Salmo 127 de que mientras los amigos de Dios duermen, Él les está proveyendo. Ese Dios, ese Dios que es nuestro Padre, nunca nos va a abandonar y siempre nos va a dar lo que necesitamos. Pues esta es la reflexión que hoy el Señor tenía preparada para ustedes y para mí. A veces en mi humanidad también he sentido eso, ante los fuertes dolores pues, que experimento en mi pierna. A veces digo yo, Señor, y a veces como que viene la tentación, ¿verdad?, de caer en el negativismo. Pero viene el Señor, cuando ya estoy orando y viene el Señor y me dice, no, Jorge, tranquilo, yo estoy contigo, ¿verdad? Tienes que pasar por el proceso, porque hay que tomar en cuenta de que ya no soy veinteañero, ni mucho menos treintañero, ¿verdad? Entonces como que los procesos son un poquito más largos, pero no pierdo la esperanza, porque tengo la certeza de que a todo puedo hacerle frente, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ojalá ese sea el sentir de cada uno de ustedes. Así que mis hermanos, ahora pues a grandes rasgos hemos tocado este hermoso tema y que esperamos sea de edificación para cada una de sus vidas. Así que yo les invito a que hagamos unos segundos de interiorización y que le pidamos a Dios que nos ayude en nuestro caminar. Así que inclinamos nuestro rostro, hacemos unos segundos de reflexión y siempre hago la pregunta, ¿con qué parte del tema te quedas?
Hagamos oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias te damos, Señor, por este momento de reflexión. Te damos gracias, Señor, porque hay un no que nos cuida de cualquier peligro, de cualquier desgracia. Hay un no que le pone un límite a nuestra libertad. Hay un no, Señor, que es el que nos permite vivir en libertad. Pero también, Padre, hay un no que nos limita, que nos anula y que no nos permite ver la vida tal y como tú lo esperas. En esta hora, Señor, yo quisiera pedirte que nos sanes de ese negativismo y de ese pesimismo y que podamos ver la vida con fe y con esperanza. Señor amado, solo tú sabes la razón por la cual en algún momento el pesimismo y el negativismo quieren robarnos la vida, quieren arrebatarnos el propósito de vida. Pero es por eso de que en esta hora, Señor, clamamos la fuerza de tu Santo Espíritu para que nos auxilie, para que sea tu Espíritu en esta hora el que venga a fortalecernos de tal manera de que todo ese lamento sea convertido en gozo, toda tristeza en alegría, toda desesperanza en esperanza, y que realmente, Señor, con la vista puesta en ti, podamos enfrentar los desafíos que tiene la vida, pero sabemos de que contigo somos más que vencedores. Amado Dios, en el nombre de Jesús, hoy te pido por estos hermanos nuestros que han apartado un momento de su jornada para escuchar tu voz. Ayúdales, fortaléceles, anímales, camina siempre frente a nosotros para guiarnos, atrás de nosotros para defendernos y a la par nuestra para fortalecernos. Señor, quédate con nosotros y contigo, Señor, seguiremos adelante. Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús y siempre cobijados con el manto de nuestra Madre, la siempre Virgen María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.